Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos hoy, 11 de marzo del 2025. Estamos abordando el tema de los sacramentos. Ya hablamos de los sacramentos en general, aterrizamos hace 15 días el sacramento del bautismo y hoy nos corresponde abordar el tema del sacramento de la confirmación. Le damos la bienvenida y le invitamos a que permanezca con nosotros, que comparte esa transmisión con sus amigos para que podamos evangelizar y llegar a más personas. Hoy tenemos dos invitados con dos posturas y dos ángulos diferentes. Un sacerdote, religioso, misionero, y también tenemos a un profesor, ingeniero, profesor en el TEC, aquí de Orizaba, quien nos va a compartir su experiencia y quien nos va a hablar también de la confirmación de este sacramento, cómo vivirlo, siendo laico, y también el compromiso que tenemos como cristianos desde la parte teológica, el padre Osvaldo. Les voy a ceder el micrófono para que ellos se presenten, digan quiénes son y les agradecemos que estén de antemano aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eric Samuel Rosas Mendoza. Soy profesor del Instituto Tecnológico de Orizaba y quiero darle las gracias a Dios, pero especialmente también al padre Miguel y al padre Osvaldo, que ahorita lo acabo de conocer, nos acabamos de saludar. Y pues aquí estoy, queridos hermanos, con ustedes pues para compartir un poco del sacramento de la confirmación. Y bueno, les comento que tengo aproximadamente poquito más de 25 años dentro del servicio a nuestro Señor. Okay, muy bien, gracias Eric por tu presencia. Es un laico comprometido en la parroquia y además pues él está realizando su misión como profesor. Padre, bienvenido, denos sus datos. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, agradeciendo a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes esta pues reflexión sobre el sacramento de la confirmación. Soy Osvaldo García Sánchez, soy religioso de la comunidad de los Agustinos de la Asunción y pues voy a cumplir 20 años de sacerdocio haciendo el comercial en el mes de abril y estamos aquí en la diócesis desde el 2017 por invitación de Monseñor Eduardo. Estamos en la parroquia de Santiago Apóstol de Tlilapan. ¿Qué fecha es su aniversario, padre? El 17 de abril. 17 de abril, 20 años de ministerio sacerdotal. Para que ese día oremos por usted y también lo felicitemos aquí en el programa. Pues bienvenido, padre, bienvenido, ingeniero Eric. Hoy vamos a compartir sobre el sacramento de la confirmación. Le recordamos que los sacramentos, según los ha definido el Catecismo de la Iglesia Católica, son signos sensibles de la gracia de Dios, es decir, que los podemos nosotros observar, que los podemos ver, que los podemos incluso sentir en nuestra vida por la materia de la cual forman parte los sacramentos. La forma es lo que solamente a veces escuchamos, pero son signos sensibles de la gracia de Dios y que tienen como finalidad la salvación del ser humano. Dicho esto, pues ya hablamos del bautismo, hace 15 días y abordamos, nos echamos un clavado en el sacramento del bautismo desde el aspecto bíblico, teológico y también cristiano. Ahora nos toca abordar el tema de la confirmación como sacramento de salvación. ¿En qué consiste este sacramento, Padre Osvaldo? ¿Qué podemos decir? Lo primero que podemos decir es que el sacramento de la confirmación es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, junto con el bautismo y la comunión, que como sabemos son los que nos engendran a la vida en Dios, nos hacen ser hijos de Dios y participar plenamente pues de todos los derechos y obligaciones de la comunidad cristiana, la iglesia. Entonces el sacramento de la confirmación es uno de estos tres sacramentos de iniciación cristiana. Y pues su fundamento específico está en la presencia del Espíritu Santo que fue renovada en los apóstoles el día de Pentecostés. Entonces podemos decir que el fundamento bíblico del sacramento de la confirmación se encuentra en Hechos de los Apóstoles.
ahí encontramos el acontecimiento de Pentecostés, porque los apóstoles ya habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo cuando Jesús resucita de entre los muertos y los visita después de su resurrección. Estando reunidos todos ellos, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y Él viene sobre ellos. Entonces, en Pentecostés reciben la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, el sacramento de la confirmación es el sacramento por el cual recibimos también nosotros la plenitud del Espíritu Santo, que nos capacita para nuevas tareas dentro de la Iglesia. Por eso se llama confirmación, porque reafirma la gracia que ya recibimos previamente en el bautismo y al mismo tiempo nos capacita para poder ejercitar nuevas tareas, especialmente para ser testigos de la resurrección de Jesucristo en el mundo de hoy y alrededor nuestro. Así es. Entonces ya el Padre nos comenta ahí, la confirmación es recibir al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo, Eric? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es la fuerza entre el Padre y el Hijo, el amor entre el Padre y el Hijo. Y nosotros lo recibimos en el bautismo. Y complementando lo que dice el Padre Osvaldo, me gustaría poner un ejemplo que leía, que el sacramento de la confirmación es como poner un sello en nosotros, que así como a veces se marcan las cosas, que esto es mío, esto me pertenece. Leía un ejemplo, por ejemplo, de los animalitos que luego les ponen un sello, sí, claro, dicho en el buen sentido de la palabra, entiéndase bien por favor el ejemplo. Dios a nosotros nos sella y Dios nos reclama y nos dice, tú eres mío. Y el Espíritu Santo, por medio del sacramento de la confirmación, reafirma sus dones sobre nosotros. Sobre la persona que es sobre la persona que es confirmada. Y termino con esto, el Espíritu Santo tenemos nosotros que moverlo, porque un ejemplo también que me gusta poner mucho es como un vaso con chocolate en polvo, con leche. Cuando preparamos un vaso con un licuadito y le agregamos el chocolate en polvo, si lo dejamos ahí, pues ¿qué va a pasar con el tiempo? Se separa, se asienta, se sedimenta. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando el Espíritu Santo no lo invocamos, no lo llamamos, no utilizamos ese don de Dios. Es como si estuviera sentado. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revivarlo metiendo una cucharita de fe y agitándolo para que otra vez vuelva a tomar su color. Gracias, Eric, por esos ejemplos que nos has presentado. Lo que ha dicho el profesor Eric es la confirmación imprime carácter, como así se le dice en el lenguaje teológico. Imprime carácter, no se borra la confirmación y es este sello de pertenencia a Cristo, donde marca, tú eres mío, dice el Señor, eres mi elegido, estás marcado para la vida eterna y por consecuencia, la confirmación solo se recibe una vez en la vida, no se recibe 2 o más veces. Padre Osvaldo, usted decía hace rato, la confirmación nos hace testigos de Cristo, nos hace sus mensajeros, nos hace también sus discípulos. ¿Por qué es importante la confirmación el día de hoy? Que de repente la comunidad deja de verlo y se preocupa por el bautismo. Pero la confirmación, dejamos que pase el tiempo. La comunión sí, porque vas a recibir el cuerpo de Cristo. Y dices, si no recibo la primera comunión, yo no me formo para comulgar. Pero la confirmación, ¿por qué es importante, Padre? Bueno, en primer lugar hay que decir que el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo es la plenitud del Espíritu Santo, pero justo como ponían en el ejemplo, desafortunadamente por nuestra falta de práctica o nuestra falta de querer profundizar en la vida de Dios, por nuestra falta de testimonio incluso de ser cristianos, pues como que ese Espíritu Santo se va adormeciendo y la confirmación adquiere su relevancia en el hecho de que reaviva el don que hemos recibido. Poco escuchando el Evangelio en Juan, ¿verdad? Cuando Pedro
se va a pescar con los discípulos y con los otros apóstoles que le acompañaban, y Jesús se les aparece. Cuando reciben la pesca o hacen la pesca milagrosa, se repite el gesto que había tenido en su llamado. Entonces ahí es cuando Jesús le dice a Pedro, después cuando regresan a la orilla y están pues comiendo el pescado que habían pescado junto con lo que había cocinado Jesús, y le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y a la respuesta de Pedro, ¿me amas?, dice Jesús: apacienta mis ovejas. Y esto en el sentido de confirmarles en la fe. Entonces Pedro tiene esta misión también dentro de la iglesia. Pues muy bien, gracias Padre Osvaldo. Ya nos dio otro elemento bíblico como fundamento de ese sacramento. Vamos a hacer un corte, le invito a que no se vaya, que permanezca con nosotros y que además se pueda comunicar con nosotros para mandarnos sus saludos, sus preguntas. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos que se comunique a cabina 272 725 7510 y nos mande sus preguntas, sus saludos. Díganos desde dónde nos está viendo. Saludamos a Andrés Cologua, que nos ve desde el municipio de Iztac, parroquia de la Inmaculada Concepción, y también un saludo a Evita, que hoy es su cumpleaños. Pues ya regresamos para platicar, seguir abordando el sacramento de la confirmación. Somos de Cristo desde nuestro bautismo, somos sus hijos, pero el sacramento de la confirmación viene a eso, a confirmar lo que nosotros ya recibimos y también a capacitarnos para que seamos nosotros testigos del Señor Jesús. No es fácil. Los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, no querían salir para dar testimonio del Señor, de que había resucitado. Tuvo que venir el Espíritu Santo, como lo narra Hechos de los Apóstoles capítulo 2, para que los capacitara, los animara y también les diera la fuerza de salir y convertirse en testigos, incluso hasta la muerte. Todos, a excepción del apóstol Juan, dieron su vida por medio del martirio. Y a eso también nos llama a nosotros el Señor por medio de este sacramento que recibimos, la confirmación. Vamos a hablar ahora del fundamento bíblico, porque seguramente en algún momento de su vida algunos de nuestros hermanos separados le van a decir: ¿y dónde está fundamentado el sacramento de la confirmación? ¿Para qué se confirman? Bueno, ya les he citado yo el acontecimiento de Pentecostés, Hechos 2. El Padre citó también el acontecimiento de Juan, cuando el Señor resucitado se aparece a la comunidad de los 11 y les dice: reciban al Espíritu Santo, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, ahí en el pasaje de la resurrección. Ahora vamos a ver otro elemento. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros muchas citas bíblicas, pero ahí es una prefiguración de lo que vendría a ser después ya el sacramento de la confirmación en el Nuevo Testamento. Pero solamente para que usted sepa que ya desde ahí tenemos una base. Profe Eric, ¿algún pasaje bíblico del Antiguo Testamento que tú recuerdes donde ya se haga alusión al sacramento o la venida del Espíritu Santo, la unción sobre la persona? Sí, me acuerdo mucho del rey David. Por ejemplo, el rey David fue el segundo rey de Israel después del rey Saúl. Después de que vino la liberación de los israelitas, después de que llegaron a la tierra que Dios les había prometido, vino una época, ¿no?, de mucho desorden en su vida. Fíjense cómo esta palabra es clave, ¿no?, el desorden. Y luego poco a poco en la obra de salvación de Dios les fue concediendo diferentes personajes que fueron siendo sus líderes, ¿no? Pasamos por la época de los jueces, y después de los jueces ya vino la época de los reyes.
Y el rey David, es el de las mañanitas, el que cantaba el rey David, para que se acuerden. No las cantaba así precisamente, pero es para que nos acordemos, ¿no? Del el rey David. Se le atribuyen al rey David, pero no. Así es. Entonces, el rey David, pues era el hijo número 7 de Jesé, y era el más pequeño. Entonces, David tenía ciertas características que lo hacía diferente a sus hermanos. Era de apariencia física pues llamativa, pero también él era muy valiente. Y cuando Dios le dice a Samuel que vaya a ungir, le dice, dirígete y yo te voy a decir a quién vas a ungir. Entonces llega con este hombre Jesé y le trae a su hijo el mayor, y Dios le dice, no es este, y le trae al siguiente, y bueno, pues dice, pues, ¿qué está pasando? Hasta que le dice Samuel a Jesé, oye, ¿no te falta uno? Sí, me falta el menor. ¿Dónde está? Está cuidando ovejas, es pastor. No, pues tráelo. Y lo trae y le dice Dios, es ese, úngelo. Entonces la unción con el aceite nos recuerda al Espíritu Santo. Y ese también es un signo. Hace ratito, padre, que usted daba la introducción al tema, el aceite también es un signo del Espíritu Santo, y es precisamente un elemento que se utiliza en ese sacramento de la confirmación. Así es. Y qué bueno que tocas este ejemplo, porque precisamente cuando Jesé pregunta, cuando le pregunta Samuel a Jesé, oye, ¿no te falta aquí un hijo? Él dice, sí, pues el menor, pero ese está ahí con los borregos. Ese no importa. Aquí están, y dice, pues tráelo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Y ese es el que había elegido el Señor. ¿Y quién diría, padre, perdón que lo interrumpa, quién diría que el menor, el menospreciado, iba a ser el rey de Israel? Y fue el que venció al gigante Goliat, que no podía vencer todo el pueblo de Israel y que le tenía miedo, y él fue el que lo vence. No con capacidad humana, por supuesto, sino con la gracia de Dios. Ya tenía él esta unción que había hecho Samuel sobre él. Con esa imagen queremos decirle que el sacramento de la confirmación viene a potenciarnos, viene a darnos la valentía que nos falta para decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Que de repente hoy ya no es fácil, padre. Oiga, padre, sí. Y ahorita que estamos hablando de este enfrentamiento que tuvo David con Goliat, pues David se sintió ofendido porque ya había insultado a su pueblo, a su nación, pero se encendió más la cosa cuando insultó a Dios, que lanzaba maldiciones contra Dios. Ahí fue cuando David dijo, no, pues yo si ellos tienen miedo, yo voy, ¿no? Pero eso sucedió precisamente después de la unción, ¿no? Así es. Él ya estaba ungido y lleva ya esta fuerza divina que lo impulsa y que tiene ese coraje, como tú lo dices, tiene ese coraje de decir, yo voy a defender lo que ustedes tienen miedo de defender. Con esto que ya hemos dicho, padre, ¿cuál es la materia y la forma del sacramento de la confirmación? Pues lo han mencionado muy bien. La materia es el óleo con el que se consagra también en el bautismo, en la frente, el Santo Crisma, que es uno de los tres aceites que se consagran durante la Semana Santa. Aquí en nuestra diócesis la celebración de consagración de los óleos es el Martes Santo normalmente. Ahí donde los sacerdotes renuevan sus promesas de obediencia, castidad y pobreza al obispo, y donde al renovar su compromiso sacerdotal también el signo más grande es la consagración de los tres óleos, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el Santo Crisma, que es un óleo con una esencia de perfume. Ese óleo sirvió para consagrar al rey David en el Antiguo Testamento, y después del rey David, pues para todos los reyes de Israel, y lo usamos todavía para consagrarnos en el bautismo como profetas, sacerdotes y reyes, la triple consagración bautismal, que se pone el crisma, por eso se llama aquí la frente crisma, ¿no? Por el Santo Crisma que se pone en la frente, en la coronilla de la frente, ¿verdad? Y ese es podríamos decir, la materia, el Santo Crisma, junto con la imposición de las manos del obispo, porque es la transmisión de la herencia que recibe el obispo
pues comunicar a sus hermanos, confirmándolos en la fe, precisamente el don del Espíritu Santo. Cuando el obispo le dice al confirmando, le impone el óleo, el santo crisma, sí. Le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces esa sería ya creo que me estoy adelantando un poquito, pero esa sería la fórmula, ¿verdad? La forma, sí, muy bien. La fórmula con la que el obispo le da el don del Espíritu Santo. Y luego hay un gesto que hace el obispo que es muy bonito también en la confirmación, que es se llamaba antiguamente el ósculo de la paz, que era normalmente un beso, por eso era ósculo, ¿verdad? El obispo le da un beso en la mejilla al confirmando para expresar su vínculo con la iglesia y el ser enviado precisamente como testigo. Actualmente lo que se hace es un pequeño gesto de envío tocando la mejilla, ¿verdad? Como diciendo, ve a servir a tus hermanos. Y le dice, la paz sea contigo. Entonces ese gesto es el gesto como ya de compromiso para ir a los hermanos y compartir con ellos la fe. Sería la materia y la forma. Gracias, Padre Osvaldo. Todo sacramento tiene estos dos elementos, materia y forma. Si no está uno de estos dos elementos, no hay sacramento, no se puede dar el sacramento, cualquier sacramento que se vaya a realizar. En el caso de la confirmación, tenemos estos dos elementos, ya lo comentaba el Padre, la unción con el santo crisma y también las palabras. Y para decir las palabras, pues alguien pudiera pensar, pues yo me consigo el santo crisma y aquí lo confirmo. Pues tiene que ser un ministro, que como lo decía el Padre, ordenado, y que la confirmación le toca al señor obispo. A él le toca exclusivamente la confirmación. Realizar ese sacramento. Por tareas pastorales, o en ocasiones el obispo no puede, y entonces él delega, y puede delegar a un sacerdote. Difícilmente pues va a delegar a un ministro no ordenado. Siempre será un ministro ordenado quien lo delegue, y se trata en algunas ocasiones del vicario general, del secretario canciller o de algún párroco, algún decano también, cierto, que son los delegados por el señor obispo para realizar este sacramento. Vamos a hacer un corte, estamos casi a la mitad del programa y han surgido elementos hermosísimos, muy padres de este sacramento que seguramente usted desconocía. Hoy ahí tiene la importancia. ¿Por qué confirmarnos? ¿Por qué acercarnos nosotros a recibir este sacramento tan importante en la vida cristiana? Pero háganos saber sus preguntas, mándenos sus saludos para que sepamos desde dónde nos está viendo. Vamos a hacer un corte y ya volvemos, no se vaya. Le agradecemos por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el sacramento de la confirmación, toda esta parte litúrgica a la que entramos de la imposición de las manos, de la crismación. También conviene decir que se hace una oración de efusión del Espíritu Santo, donde el obispo junto con los sacerdotes que están celebrando la misa de confirmación, levantan sus manos y oran para pedir que venga el Espíritu Santo sobre los candidatos al sacramento de la confirmación. Después de haber hecho esta oración, esta súplica por los confirmandos, se recuerda y se dice que ser crismado es ser otro Cristo, y ahora se recibe en plenitud la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso, si usted ha participado de una Eucaristía donde el obispo fue a confirmar a su parroquia, se dio cuenta de estos signos muy hermosos de imposición de las manos, de crismación, y también donde el obispo o el sacerdote delegado pasan crismando a la persona, y el mismo valor tiene la persona que fue confirmado por un sacerdote que quien fue confirmado por el obispo, porque el sacerdote pues fue delegado por el sucesor de los apóstoles, y entonces el sacramento es el mismo. Vamos a hablar ahora sobre los efectos del sacramento de la confirmación.
ya adelantábamos un poco cuando decíamos el valor, el coraje, el amor, la defensa te hace testigo. Ahora vamos a aterrizar hoy cómo ser testigos del Señor en este momento, en este mundo. Cómo ser testigos del Señor viviendo los efectos del sacramento de la confirmación. ¿Quién gusta iniciar de los dos? Pues como decíamos, el primer padre. efecto, gracias, ya me adelanté aquí. Ocurren los programas en vivo, ¿verdad? Así es. El primer efecto es esta capacitación que tenemos para ser testigos de Jesucristo y pues por supuesto del Evangelio, la buena noticia de salvación. Entonces es responder al envío que ya hizo de nosotros Jesucristo desde el bautismo con el triple ministerio. Por eso la materia del sacramento es la misma que usamos para consagrarnos como profetas, sacerdotes y reyes. Esa unción de la que hablaban hace rato que recibió David, también la recibían los sacerdotes y actualmente también la reciben los sacerdotes en las manos cuando se consagran como sacerdotes. Ya hablarán del orden sacerdotal después. Así es, sí. Y el mismo obispo recibe esa consagración en la cabeza, ¿verdad? Por eso usan el solideo, porque pues sí, tienen el mismo oficio que el de los apóstoles de ser cabeza de la iglesia. Entonces ese es el primer efecto, nos capacita para ser testigos y respondemos al envío que ya se hizo de nosotros desde nuestro bautismo, porque todos por ser bautizados somos discípulos misioneros. Seguimos a Jesucristo, aprendemos de Él y somos enviados al mundo para anunciar la buena noticia de salvación. Y pues al recibir la plenitud del Espíritu Santo, pues se nos dan los famosos dones y carismas del Espíritu Santo para poder ejercerlos en una misión concreta. Ya conocemos los 7 dones del Espíritu Santo que pues hablan de la plenitud, de los apoyos que necesitamos para poder anunciar el nombre de Dios y que pues en la iglesia se han compartido como los 7: sabiduría, inteligencia, fortaleza, temor de Dios, piedad, ciencia. Y los carismas, que son las maneras concretas de poner en práctica esos dones. Entonces, carismas, por ejemplo, como maestro o como predicador o como evangelizador, etcétera, que son ya, los ponemos en práctica en los ministerios dentro de la iglesia. Las catequistas tienen ese carisma de enseñanza y lo practican siendo catequistas. Los lectores tienen carisma de la predicación, de la proclamación de la palabra y lo ejercen como ministros. Los acólitos tienen este servicio en el altar y lo practican los diáconos como antes de ser ordenados, o los permanentes como servicio a la caridad, etcétera. Entonces el carisma es como el ministerio que ejercitamos específicamente, y ese también es otro de los efectos de la confirmación. Gracias, Padre Osvaldo. Profe. Pues dentro del templo, dentro de la iglesia, pues todos nos portamos bien, ¿no? Como bien lo menciona el Padre Osvaldo. Pues estamos tocando, proclamando las lecturas, sirviendo, enseñando, todo está bien, ahí todo perfecto. Ahora el tema es salir y estar en casa, en el trabajo, en los estudios, en nuestros diversos roles, porque es cuando se ponen a prueba los dones y los carismas, ¿verdad? Pues es difícil, imagínense un día estresante, lleno de tensiones, de dificultades, y que dices, híjole, es que es una tras otra, ¿no? O periodos de dificultad en la vida. Entonces ahí es cuando realmente se pone a prueba todo esto, ¿no? Toda la valentía, toda la fuerza, el ver si realmente somos temerosos de Dios, si vamos a tomar con sabiduría acciones específicas que nos hagan resolver bien los problemas y las dificultades para salir adelante. Todo eso ahí es cuando verdaderamente pues nos ponemos a prueba, porque en un ambiente controlado, si volvemos al templo, volvemos a la iglesia y todo otra vez, está todo controlado, todo en paz, todo tranquilo, y otra vez salimos. Entonces ahí es cuando
pues las palabras que decimos donde realmente las aplicamos, ¿no? Ahí es en donde tenemos que hacerle caso a lo que proclamamos, a lo que leemos, a lo que vivimos. Y ahí es una lucha, honestamente, pues es una lucha pues tangible y es una lucha diaria en la que tenemos que estarnos esforzando, porque pues se presentan diversas situaciones, ¿no? Que de pronto andan diciendo pues cosas que no son ciertas, o que pues por ahí nos anda apretando un poquito el bolsillo en temas económicos, en temas de salud. Ahí es cuando pues uno tiene que sacar los dones y ponerlos también al servicio de los demás. Y yo creo que la primera lucha está en casa, ¿no? Ahí con los nuestros, con la familia que nos conocemos también y ellos nos conocen también. Pues ahí es en donde realmente se comienzan a poner a prueba pues todos estos dones que han sido confirmados con la unción, con el sello, con el signo, con todo esto que estamos comentando. Pues es ahí donde verdaderamente lo hacemos valer. Y tienes razón cuando dices los dones son para vivirse fuera del templo. Por los carismas, el Padre lo decía, tenemos el aterrizaje de los dones a través de los carismas en el templo, en la comunidad, en el servicio. Pero no se quedan ahí, nos llevan a la vida práctica, nos llevan al trabajo, a la familia y al contexto donde usted se encuentre. Los apóstoles no se quedaron encerrados después de que recibieron el Espíritu Santo, al contrario, Hechos de los Apóstoles dice que salieron y Pedro, que era el cobarde, el temeroso, salió y se puso delante de la multitud y dijo: ese Cristo al que ustedes crucificaron ha resucitado y se los vengo a anunciar. Y una conversión de más, no recuerdo ahorita si 3,000, 5,000 hombres fueron los que se convirtieron. Por ver la fuerza, la valentía de ese hombre que estaba dando un testimonio de Cristo. Eso es lo que hace la confirmación en nosotros. Y ahí donde estemos, ahí donde nos encontremos, la confirmación nos hace ser valientes testigos del Señor, pero además tener la fuerza. Cuando usted ve al enfermo, pues que está padeciendo en su cama y que pues ve la cartera y que dice, pues ya no hay para el medicamento y ya no hay una fuerza que te sostiene. La fe en el Señor. Y si has recibido el sacramento de la confirmación, eso te hace mantenerte en pie, te hace mantenerte firme. Si usted no está confirmado, si no tiene este sacramento, esta fuerza del Espíritu Santo, ¿dónde está Dios? No me escucha, ya me abandonó. O empezar a desesperarse, explotar, salir huyendo, abandonar, decir, desconéctelo, ya no hay otra, se acabó todo. Pero es la confirmación la que nos hace recordar que somos testigos del Señor. Y si usted fue confirmado, lo decía el profe, ya tiene al Espíritu Santo. Haga lo que surja, que no se quede abajo, hasta lo último, que surja, que se manifieste a través de sus dones y de sus carismas, que ya los mencionaba el padre Osvaldo. Sí, adelante, padre. Perdón también por interrumpir, pero un efecto más de la confirmación es que es el sacramento de la madurez cristiana. En nuestro proceso de desarrollo y de crecimiento físico, pues vamos creciendo de la niñez a la juventud, a la adultez. En el caso del desarrollo espiritual también nacemos por el bautismo, vamos creciendo, recibimos la comunión y conforme vamos comprometiéndonos para el servicio y para la vida de adulto, pues viene el sacramento de la madurez, que es la confirmación. De hecho, este ha sido como el interés de la diócesis de Orizaba al cambiar el orden de los sacramentos recientemente y proponer el sacramento de la confirmación como el sacramento de la madurez. Entonces lo recibimos después de la comunión, precisamente acompañando los procesos que vivimos en la adolescencia y en la juventud para tomar decisiones y comprometernos con la sociedad. Así es, le comentamos aquí en la diócesis de Orizaba, no sé cómo sea en su diócesis, pero aquí en la diócesis de Orizaba nosotros no seguimos el orden teológico de los sacramentos, que es bautismo, confirmación, eucaristía. Ese es el orden teológico. En la diócesis, a partir que será 3 años, más o menos, de 3 años, nuestro obispo nos ha propuesto cambiar el orden. Primero recibir la Eucaristía y después recibir la confirmación.
A este orden se le llama orden pastoral, es decir, en razón de esta conveniencia, se ha propuesto que sea el sacramento de la madurez, donde tú confirmes tu fe y además puedas salir como testigo del Señor. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos y regresamos para que sigamos hablando de este sacramento, de la confirmación. Pues vamos. Le agradecemos por seguir con nosotros. Vamos a abordar ya el último bloque de este programa y vamos a aterrizar con la siguiente pregunta. ¿Cómo prepararnos para la recepción de este sacramento? No se puede usted presentar un día en la iglesia y decir, vengo aquí a que confirmen a mi hijo, a mi joven. No se puede, hay una preparación. Y si hubiera algún lugar, le repito, si hubiera alguna parroquia, alguna casa religiosa, algún sacerdote que dijera, véngase en este momento, yo lo confirmo, aguas. Porque seguramente se trata de un pseudo sacerdote, de una persona que no es sacerdote y que lo único que quieren es obtener una remuneración económica, aguas. Porque el sacramento, la vida sacramental no se administra así. Todo sacramento requiere una preparación. ¿Cómo nos preparamos para el sacramento de la confirmación, profe? Pues, Padre Miguel, Padre Osvaldo, la diócesis, como usted lo comentaba, que cambió el orden de los sacramentos por cuestiones pastorales, pues esto nos hace entender que el señor obispo con sus visitas pastorales comienza a observar una realidad que sucede en nuestra diócesis. Y pues ahora el periodo de preparación es de 2 años por sacramento, correcto. Y aquí es sobre todo una invitación para los papás y para los padrinos y para todos aquellos quienes intervengan en este sacramento, es en la formación, claro, es para que tengan conciencia y tengan caridad también para con el niño, porque pues los niños son dóciles y los niños, si les dicen que van a ir 1 año, 2 años, el tiempo que ellos digan, ellos van a ir. Pero quienes oponemos resistencia somos los adultos. Y no se trata de un castigo ni de una imposición, sino es una razón. Y por ahí existe una encíclica que dice que la fe y la razón necesitan estar juntas, ¿no? Que son como 2 alas que se despliegan, una no puede ir sin la otra. Y es hacerles una invitación a nosotros como adultos a que vayamos con gusto, a que motivemos a los niños, a los ahijados, para que vivamos con verdadera y auténtica fe, porque mientras pues ustedes intervenían, yo también pensaba, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como laicos para hacer valer este sacramento y darles un valor? Por ejemplo, si uno compra pues un teléfono, te esfuerzas y lo cuidas, ¿no? Porque te costó caro, porque tiene un valor económico. Pero los sacramentos, como usted bien lo decía, son signos sagrados y son para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Pues ¿por qué no cuidarlos? ¿Por qué no hacerlos valer y defenderlos y cuidarlos como el rey David cuando era niño, antes de que fuera rey? Pues él defendió lo suyo, defendió a su pueblo, defendió su fe. ¿Por qué no nosotros como laicos defender lo que es nuestro? Entonces yo creo que la preparación, además de que las catequistas hacen su gran labor, pues también en casa como padres hay que hacer lo conveniente, lo propio, para inculcarles esa verdadera fe a los niños. ¿Por qué no decimos, pues 6 años de primaria es mucho? Exacto, sí. O 4 años y medio de carrera son demasiado. ¿Por qué no por qué? Dicen, no, pues decimos, pues está bien, porque es un periodo suficiente para la preparación de los niños o de los jóvenes. Pero ¿por qué con la fe sí? Entonces, yo creo que debería de ser igual
o sea, con la misma fuerza, con la misma convicción, y también cuando van a misa porque les piden por ahí su sellito, pues que vayan con gusto, que vayan con alegría, que vayan en familia, porque incluso a lo mejor ni tienen tiempo de estar en familia en la semana, y el único espacio que tienen para estar todos juntos quizás sea el antes, el durante la misa y unos minutos después de misa, ¿no? Entonces, pues yo pienso que esa es la forma en la que nos debemos de preparar, y pues debemos de prepararnos con el corazón. Gracias. Adelante, padre Osvaldo. Precisamente por eso la diócesis de Orizaba, con Monseñor Eduardo a la cabeza y el equipo de Pastoral Profética, y pues dentro de la Pastoral Profética está la catequesis, pues reflexionaron y meditaron y llegaron a la conclusión de que era necesario volver a un proceso más serio de formación, más profundo, para ir buscando en la vivencia de los niños y de los adolescentes, porque como hemos dicho, el sacramento de la confirmación ahora, con este proceso que estamos viviendo, se recibirá, si el niño comenzó su formación de comunión a los 7, 8 años, la confirmación se celebrará a los 12, 13 años, justo cuando se inicia la adolescencia. Con el esfuerzo de ir viendo cómo podemos acompañar a estos adolescentes, pues que van a ser los jóvenes del mañana y los adultos del mañana. El Papa Francisco ha insistido mucho de que los jóvenes no son el mañana, son el presente de la Iglesia, y los niños sí son el futuro de la Iglesia, ¿verdad? Porque finalmente ellos van a ser jóvenes y van a ser adultos. Entonces, si no les damos en este momento, que son como esponjitas, ¿verdad?, que absorben todo lo que hay alrededor, por eso son tan buenos para los medios digitales, el teléfono, la televisión, todo esto lo manejan excelente los niños y sin ni mucha formación. Si les damos desde pequeños también herramientas de vida cristiana, experiencia de fe, lenguaje y formación en las virtudes, pues los estamos preparando para que en un futuro sean testigos del Evangelio como buenos ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Es incomprensible a veces cómo en un país tan católico como el nuestro, pues todavía el 76-75% de los mexicanos es católico, pues haya la situación de violencia y inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí hay algo que no compagina, y es que pues a veces se nos olvida precisamente dar testimonio de nuestra fe. Entonces, en este proceso de madurez, si como decían, nos preparamos para los estudios, nos preparamos incluso para cuidar la salud, ¿verdad? Ahora hacemos dieta y ejercicio para tener buena salud y durar muchos años, ¿verdad? Pues que así también podamos prepararnos, como dice Pablo, para recibir un alimento espiritual mejor. Pablo decía en una de sus cartas, ¿verdad?, cuando era niño, comía como niño, pero ahora que soy adulto quiero un alimento mejor. Pues así como vamos creciendo y madurando, necesitamos también alimento diferente. Antes a lo mejor nos gustaba la leche o el biberón, como dice, o el alimento en papilla, pero ahora necesitamos una carnita, unos taquitos, algo que nos dé sustancia, ¿verdad? No nada más algo que nos deje con hambre. Y para eso necesitamos una formación seria y profunda, pues porque la situación del mundo de hoy es complicada, pero precisamente es para eso que queremos ser cristianos testigos del Evangelio. Y en este mundo que usted dice complicado, complejo, el Espíritu Santo viene a fortalecernos, viene el Espíritu Santo a capacitarnos, y nos recuerda también que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está consagrado al Señor, y por lo tanto también tenemos un deber, una misión de cuidar nuestro cuerpo, de no lastimarlo, de no hacerle daño, de no tatuarlo, de no herir ese cuerpo, porque finalmente no es nuestro, como llegamos a pensar de manera equivocada en ocasiones. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Es templo del Espíritu Santo. Tú lo recibiste, se te ha encomendado y tienes que hacer buen uso de ese cuerpo que Dios te ha dado y que ha sido consagrado al Espíritu Santo. Y pues hay que invertir al sacramento de la confirmación.
hay una formación, hay una preparación, hay una capacitación, porque lo que va a recibir la persona que se va a confirmar, pues es algo tan sagrado, es algo tan santo. Se trata de recibir la misma presencia de Dios. Dios en su tercera persona, que es el Espíritu Santo, que viene a dar dones, que viene a dar carismas, que viene a santificarte y a consagrarte para Dios, para toda la vida. Por eso ese sacramento es tan importante. Imprime carácter. O como lo decía el profe, es un sello que se nos va a colocar. Pues vamos cerrando este programa. ¿Alguna frase, alguna palabra para que cerremos, motivando a nuestro público que nos ha acompañado durante este día? ¿Cómo cerramos, profe? Y después, padre Osvaldo. Pues, padre, si me lo permite. Sí, yo quería cerrar. Miren, yo sé que se ve muy pequeña, pero la busqué. Busqué la foto de mi confirmación. Sí. Yo fui confirmado hace ya muchos años, cuando todavía no había diócesis en Orizaba. Era arquidiócesis, la de Jalapa. Y el arzobispo era Monseñor Sergio Beso, en paz descanse. Pero, como lo explicaba el padre, él le confirió, delegó, es la palabra adecuada, delegó al padre Aguilera. Francisco Aguilera, y aquí está el padre Francisco Aguilera, quien me está colocando el santo crisma en la frente. Aquí está la fotografía. ¿Quieres mostrarle ahí? Sí, por aquí está. Yo sé que se ve muy pequeñita. Sí, ahorita la van a jalar para que se pueda observar ahí la foto de un niño pequeñito que ha sido confirmado. Sí, yo era de los más pequeños, creo que de ese grupo. Y pues bueno, pues aquí estoy. Perfecto, quería traerla y compartirla con todos ustedes porque me da mucha alegría. Un buen testimonio, es un buen testimonio para todos nuestros televidentes que puedan animarse, motivarse al sacramento. Padre, una frase, palabra para cerrar el programa. Pues nada más ser testigos fieles del Evangelio. Y para ser testigos fieles del Evangelio necesitamos estar capacitados, necesitamos estar preparados. Vayan a la formación de la confirmación y reciban el sacramento. Gracias por estar con nosotros durante este programa. Gracias, padre Osvaldo, por su tiempo que ha invertido, que nos ha concedido en su agenda. Profe, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y también por tu testimonio de vivencia de fe, tanto en tu trabajo, como lo has manifestado, como también en la vida parroquial. Gracias, padre, gracias a Dios y un placer estar con todos ustedes. Pues lo esperamos el próximo programa con el padre José Miguel Gámez Rodríguez para seguir abordando los temas de la Cuaresma, y con nosotros nos vemos dentro de 15 días para abordar ahora el sacramento de la Eucaristía. Nuestro agradecimiento al equipo de camarógrafos y máster, al licenciado Hugo Roa, al licenciado también Neri, Carlos Vidal Neri, que nos comparte, nos apoya desde este espacio. A todas las personas que están tras bambalinas, como también lo decimos, gracias por su apoyo. Que Dios les bendiga. Buenas noches y compartan el programa. En Orizaba, tu gasolinera Tengas, litro por litro, el precio más bajo. Hoy Magna, $23.99. Premium, $25.54. Diesel, $26.59.
El mejor servicio y litros completos todo el año. Tengas Torre 10, a la entrada de Orizaba, con cafetería y tienda de autoservicio. Tengas Garita, Avenida Poniente 7, número 1072, a unos pasos de los Arcos de Orizaba. Y Tengas Cantera, Avenida 5, esquina calle 7, Colonia Rafael Alvarado. Tengas, litro por litro, el precio más bajo. Ahora Diario TVO te informa en 30 minutos el acontecer de la región. Más preciso y a buen toque para irte a dormir. Diario TVO, de 9 a 9 y media de la noche. TVO, somos comunidad. La velocidad informativa solo en TVO. ¿Qué tal, amigos de TVO Deportes? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Bueno, pues ahora estamos a las afueras del Instituto Martha Chrisley, aquí en la ciudad de Orizaba, donde, bueno, se va a desarrollar su carrera de aniversario. Será el 73 aniversario de esta institución, antes conocida como el Instituto de la Veracruz, hoy Instituto Martha Chrisley. Habrá una serie de festejos y estarán iniciando justamente con esta carrera pedestre de 1 y 5 kilómetros, donde, bueno, la intención es que los niños, las niñas de esta casa de estudios se activen, y será a través de 1 kilómetro que estarán recorriendo, y también de 5 kilómetros, donde, bueno, deportistas, padres de familia, alumnos estarán viviendo una gran fiesta. Así que les invito para que se queden con nosotros. Bienvenidos, esto es TVO Deportes, el programa, una producción de Anton Producciones. Bienvenidos. Buenos días, es un gusto saludarles. Bienvenidos a una transmisión más por la señal de la Casa de los Deportes. Toño García y Toño García Jr. les saludamos con muchísimo gusto en esta carrera de aniversario del 73 aniversario del Instituto Martha Chrisley aquí en la ciudad de Orizaba. Una carrera de 1 kilómetro y una carrera de 5 kilómetros. Los niños tendrán actividad, así que le invito para que se quede con nosotros. Estamos totalmente en vivo, donde vamos a llevarles las emociones de esta carrera. Primeramente van a salir los pequeños estarán saliendo, así que les invito para que nos acompañen. Ya se está realizando las indicaciones pertinentes, vamos a correr por circunvalación, así que a todos los conductores les hacemos la recomendación para que ustedes puedan, pues, respetar a los corredores que se estarán dando cita en esta justa deportiva. En vivo, repito, señores, por la señal de la Casa de los Deportes, TVO Deportes Orizaba. Estamos en vivo en Facebook para que puedan compartir. Repetimos, primeramente va a salir la carrera de los pequeños, las niñas y los niños del Instituto Martha Chrisley, aquí en la ciudad de Orizaba. Y posteriormente nosotros vamos con el recorrido del circuito de 5 kilómetros. Así que vámonos, señoras y señores. Allá empiezan los pequeños a correr en este kilómetro, que allá vemos todos los pequeños junto con los papás en esta carrera de 1 kilómetro. Primeramente, y ahí vemos a los papás que también están dando cita, y ahí vemos a los pequeños. Sobre todo, la finalidad del Instituto Martha Chrisley
es justamente promover el deporte en su instituto, y hoy lo estamos observando en estos momentos, en este recorrido de 1 kilómetro. Van a llegar a donde ustedes ven hacia el fondo, al Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez, para que posteriormente ellos estén subiendo una cuadra y de ahí se estarán enfilando sobre la Oriente 2 y ya de ahí posteriormente estarán llegando hacia la calle de Sur 31 para llegar justamente a la meta, que es aquí el Instituto Marta Krishna